Perfecto, pues si les parece bien, después de esto, si les pido que me acompañen en una oración y pues ya daremos inicio al estudio del día de hoy. Eh, Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú cuidas todos los detalles, Padre, para que podamos estar aquí reunidos, platicando de tus cosas, ocupándonos de ti, ocupándonos de conocer tus doctrinas, ocupándonos de conocer lo que tú quieres para nuestra vida y cuál es tu buena voluntad. Padre, te pedimos que este estudio con el que concluimos las doctrinas de la gracia y el estudio que sigue, que va a ser un resumen de todas estas doctrinas, tú, Padre, nos acompañes, dirijas las palabras que tienes preparadas en este mensaje, tú te hagas presente y como te digo, nos acompañes, y que este estudio sea útil para nuestra vida, nuestro entendimiento de tu voluntad, para conocerte más, también para que sea útil para la labor que tú nos encomiendas, que es predicar el Evangelio, presentárselo a otras personas, y que surta efectos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que también en la grabación que queda ahí para la página web y el canal de YouTube, sea útil para que llegue a personas que tú ya tienes predestinadas, que lo escuchen y que les sea de crecimiento y de entendimiento de las verdades de tu Evangelio y de tu Biblia. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el estudio de hoy se titula Sazonado con sal y es la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada. Como platicábamos, el versículo, digamos, central que da pie a este estudio, el de la semana pasada y el del día de hoy, está en Colosenses 4:6, ¿sí? Entonces, de inicio les pediría que fuéramos a Colosenses, capítulo 4, versículo 6, que dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el estudio de la semana pasada, lo que decíamos era que Dios se preocupa mucho de la manera en que hablamos, y hay toda una gran serie de versículos y pasajes y personajes que nos sirven de ejemplo de cómo no debe de salir la palabra de la boca del hombre, ¿no? Decíamos que a partir de eso es muy evidente que quien no tiene una relación con Dios, quien no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pues no pueden salir de él palabras de gracia. Y vimos ejemplos múltiples en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Decíamos que también de pronto los cristianos tenemos, aun cuando ya hayamos recibido a Cristo, a veces no salen palabras de gracia de nuestra boca. Y que esas advertencias también las hace el propio Pablo para que tengamos atención de lo importante y prioritario que es cuidar el corazón, cuidar la lengua, reprimirla cuando es necesario y sobre todo saber cómo preparar el mensaje que vamos a compartir cuando estamos precisamente intentando presentarle a otra persona el Evangelio, ¿no? Entonces esas son las que podríamos llamar palabras de gracia, ¿no? Entonces ya el día de hoy, en el estudio de esta semana, a lo que nos vamos a abocar es cómo sí debe de ser las palabras de gracia, cómo el cristiano debería de ajustar su discurso para que estas sean palabras de gracia. Y bueno, de inicio les diría, vamos con el ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos de las palabras de gracia, que es precisamente cómo hablaba Jesús, ¿no? Entonces veamos, vámonos a Lucas, capítulo 4, versículo
22, ¿no? Lucas capítulo 4, 4:22. Sí, dice así: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Sí, bueno, aquí lo que vemos es ya un reconocimiento muy al principio de la vida pública de Jesús, de la gente que lo escuchaba hablar, ¿no? Y lo interesante aquí es que Lucas escribe que ya salían de la boca de Jesús palabras de gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo era este discurso de Jesús? ¿Cómo lo vemos, no? Y para eso, pues vamos a algunos otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, la respuesta que le da a Juan el Bautista, ¿no? La vemos en Mateo 11, versículos 2 y 3. Mateo así es. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sí? Y más adelante, versículo 7 al 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Sí? O sea, él ya está aquí anunciando Jesús mismo, de la pregunta inicial de Juan el Bautista, pues una palabra de gracia, ¿no? Está hablando de que los que consigan salvación y que estén en el reino de los cielos, pues más grande que esta obra de hombres, ¿no? De esta obra, aun cuando la obra de Juan el Bautista es importante, la obra de los que alcancen salvación y presenten el evangelio a otros, pues es todavía a los ojos de Dios mayor, ¿no? Porque Juan el Bautista fue el mensajero, vamos a decir, el heraldo de que venía Jesús, ¿no? Pero con Jesús viene la salvación, ¿no? La salvación por gracia, por su sacrificio. Y entonces, a razón de ese sacrificio, la predicación de ese evangelio es la que va a provocar que la gente alcance salvación. Entonces, por esa razón está anunciando esta buena nueva, ¿no? De que va a alcanzarse salvación, ¿no? Entonces, ya vemos aquí cómo de una manera muy amorosa, muy tranquila, sin exaltaciones, está anunciando cosas padrísimas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Cómo tiene la conversación Jesús con Nicodemo, que es uno de los principales de los judíos, según dice la Biblia, ¿no? Y que este señor se acerca con Jesús con dudas como muy legítimas, ¿no? Y bueno, pues cuáles son los mensajes y la respuesta que le da Jesús, ¿no? Lo vemos en Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Sí? Juan 3, 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Esto pues a la pregunta de ¿y cómo es que podemos saber que tú vienes de parte del Señor, ¿no? Y esta es la respuesta de Jesús. Ciertamente parece un acertijo, ¿no?
y el propio Nicodemo pues, responde como no comprendiendo. Pero lo que vemos en el pasaje de Juan 3, que te invito a que lo leas con calma, después de la predicación, es que Jesús le dedicó tiempo a explicarle cosas profundas, ¿no? Después le dice, oye, ¿cómo es que tú, uno de los principales, no conoces estas cosas, ¿no? Cuando le empieza a hablar de las cosas espirituales, ¿no? Y lo que vemos es una paciencia, una consideración, sí una quizás reprimiendo un poco porque le dice, pues, ¿cómo es que eres de los que conocen, pero estas cosas no las entiendes, ¿no? Y por fin nuestro Señor le dice, para entender estas cosas hay que entenderlas desde la parte espiritual y no de la intelectual, ¿no? Entonces hay ahí un tratamiento como de mucha paciencia, de mucho cariño de parte de nuestro Señor, ¿no? Entonces este es otro ejemplo de palabras de gracia que le está revelando a otra persona, ¿no? Y bueno, un ejemplo más de cómo Jesús da estos mensajes de palabras de gracia, es también el que encontramos en Juan 8, versículos 10 al 11, que es este pasaje donde le llevan a Jesús a una mujer que es acusada de adulterio, ¿no? Y le piden que a esta mujer se le castigue con la pena que se prevé en la ley judía, ¿no? Que es lapidarla, ¿no? ¿Sí? Juan 8, que está más adelantito, Juan 8, versículos 10 al 11. ¿Sí? Dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Aquí pues Jesús lo que está haciendo es resolviendo el problema de esta mujer que venía siendo acusada. Pedían castigarla con la dilapidación, y lo que hizo Jesús fue pedir que el que estuviera libre de pecado arrojara la primera piedra, ¿no? Pero la conclusión es que es bellísima, ¿no? O sea, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, o sea, no hubo ninguno libre de pecado. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban, ¿no? Tus acusadores, que era todo el centro de ese pasaje, ¿no? Hasta el momento de llegar con Jesús, era la acusación, ¿no? Y este centro cambia, ¿no? Dice, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Entonces ahí el centro viene a ser el perdón, la redención, la salvación que Jesús le está otorgando, ¿no? ¿Qué más evidencia de las palabras de gracia, ¿no? que esta, ¿no? O sea, alguien que a los ojos del mundo y con base en la ley que en ese momento los fariseos eran extremos en aplicar, intentaban aplicar en esta mujer, ¿no? Entonces, lo vemos con mucha claridad aquí, ¿no? O sea, es una palabra, otra vez, calmada, sin mayor violencia o un elemento agresivo, y lo que hay ahí es un mensaje de salvación, de redención, ¿no? Y además utilizando las propias reglas que Dios pone, ¿no? O sea, bueno, que el que se sienta que tiene legitimidad para poder ejercer el castigo, que lo haga. Y pues resultó que ninguno, ¿no? Digo, nada más faltaba que ahí hubiera uno que pensara que sí, ¿no? Pero por lo menos tenían esa sinceridad de reconocerse en falta, ¿no? En pecado, ¿no? Y bueno, así hay otro ejemplo. Y el último ejemplo que quisiéramos revisar antes de entrar a ver cómo podemos realizar las palabras de gracia es la restauración que Jesús hace con Pedro. Ustedes recordarán que Pedro es este apóstol que cerca de, sobre todo cuando Jesús anuncia que lo van a venir a perseguir y detener y ya no va a estar más con ellos, pues él se envalentona y les dice, no, yo voy a salir a defenderte, ¿no? Y Jesús le dice con bastante compasión, porque él conocía los hechos que iban a suceder,
pues mira, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, esta misma noche, ¿no? Y seguramente Pedro no lo creyó, pero conforme se dieron los hechos, la detención, se sintió él en riesgo, y cuando es reconocido en la calle de que era también discípulo, pues casi era una acusación de muerte, ¿no? Así la vio el propio Pedro, y esa promesa que le hace a Jesús, pues él la desconoce, se le olvida, la cancela y niega a Jesús 3 veces, ¿no? Para él ha de haber sido una culpa tremenda, ¿no? Porque posterior a eso vivió y supo del suplicio al que fue sometido Jesús y pues la crucifixión misma, ¿no? Que fue todo un hecho conocido, evidente en toda Jerusalén y en sus alrededores. Y entonces la culpa que debe de haber tenido Pedro es tremenda, ¿no? Porque además, pues él tenía seguramente un corazón bien dispuesto, ¿no? Pero pues en ese momento, en esa noche en particular, esa promesa la olvidó y le ganó más sus cuestiones humanas, ¿no? Entonces, lo que vemos de Jesús es que una vez que resucitó, se ocupa también de restaurar a Pedro, ¿no? Entonces veamos Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Se dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, aquí pues yo rápido, digo, podríamos hacer un estudio solo de estos versículos, pero rápido te diría que, pues qué misericordia de Jesús, porque pues corresponde con las 3 negaciones, ¿no? O sea, le hace 3 preguntas para que se repare, no porque Jesús no lo haya reparado, ¿no? Sino porque para Pedro era importante repararlo, ¿no? Entonces, conociendo ese sentimiento quizás de culpa, lo repara con esas 3 preguntas, ¿no? Pero además, como respuesta al sí te amo, Jesús le encomienda tareas. Y esto, vamos a decir, para los hombres que entendemos que es estar subordinado, es bien importante. O sea, porque cuando tu superior te confía cosas, es porque sabe que las vas a hacer. Entonces, le está reparando las 3 afrentas de una manera también hermosa, ¿no? Entonces, bueno, estas son ejemplos de nuestro Señor Jesucristo dando estas palabras de gracia, ¿no? Entonces, yo lo que te pido en este momento es que a la hora que tú prepares el cómo le vas a presentar a una persona el Evangelio, emules lo que hacía Jesús, ¿no? O sea, habla Jesús con compasión, habla Jesús con entendimiento de las cuestiones humanas de la persona que tenemos enfrente, habla Jesús de manera calmada, habla Jesús de una manera que tiene significado, habla Jesús con contenido, ¿no? Entonces Jesús estructura siempre su discurso, la manera en que presenta sus verdades, pues de la mejor forma, ¿no? Entonces esa es la labor de lo que nos invita el versículo de Colosenses 4:6, de que sazonemos nuestra conversación, ¿no? Las palabras de gracia que vamos a compartir tengan ese ingrediente especial, ¿no? El que tenga cuidado de cómo se presenta
ese evangelio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver 5 elementos que podemos desprender de Colosenses 4:6, ¿no? Como ejemplo de cómo deben ser las palabras de gracia, ¿no? 1. Primero, son palabras de bondad, ¿no? Dios de entrada es bondadoso con nosotros, ¿no? Y nosotros a su vez debemos de ser bondadosos con las personas que estamos compartiendo. Nuestra palabra entonces debe de ser llena de gracia, ¿no? Y esto es lo primero que nos dice Pablo en el versículo, ¿no? Dice Colosenses 4:6, que lo hemos estado leyendo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, ¿no? No deberíamos, y no estará bueno, empezar compartir el evangelio, sus verdades, pues no sé, eligiendo palabras que sean ofensivas o que lastimen, ¿no? Debemos de evitar eso, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, Proverbios 10, versículos 11. Proverbios 10, versículo 11. Y luego también nos vamos al 20. Dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y luego el 20 dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada, ¿no? Aquí nos está hablando de contrastes, ¿no? Cómo debe ser la palabra del que está presentando un mensaje de justicia, un mensaje de salvación, un mensaje verdadero, ¿no? Manantial de vida, o sea, lo que debemos dar son mensajes que den sustento, ¿no? Sustento vital de las cosas que son importantes, ¿no? Entonces, yo te diría, cuando nosotros compartimos el evangelio, cuando tenemos una conversación que queremos que sea significativa para la vida de otra persona, porque le estamos presentando el mensaje de salvación, le estamos dando literalmente mensaje que le salva la vida, ¿no? Entonces, con esa importancia, con esa solemnidad, con esa relevancia, tenemos que empezar, ¿no? O sea, la bondad de que te vamos a pasar un mensaje del cual depende tu vida eterna, ¿no? No la de ahorita, ¿no? Sino la vida eterna, ¿no? Número 2, ¿sí? El primero fue palabras de bondad. Segundo 2, palabras de contenido, ¿sí? Palabras de contenido. De pronto hay la noción de que nuestro Señor Jesucristo es muy solemne, ¿no? Siempre está serio, ¿no? Y de hecho hay una discusión entre los teólogos de si Jesús se reía, ¿no? Una duda legítima de saber si, porque lo lees en los evangelios y no hay un pasaje que te diga que haya reído, etcétera, ¿no? Muy probablemente sí lo haya hecho porque, pues, como hombre, y además en la convivencia con sus discípulos, seguramente les pasaron cosas divertidas, chuscas, etcétera, ¿no? Pero bueno, el hecho es que no lo vemos, entonces todavía existe la duda teológica de si Jesús reía, ¿no? Yo te diría, es muy probable que sí, ¿no? Y porque además, pues hay algunos versículos que te hablan de que hay corazón contento de los justos, ¿no? Veamos, por ejemplo, Proverbios 15:15, ¿no? Ahí mismo en el libro que teníamos abierto, ¿no? Proverbios 15:15. Dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Sí? Aquí de quién está hablando, bueno, el ejemplo perfecto es Jesús, ¿no? Corazón del afligido, pues porque estaba, nació en un pesebre, tuvo una vida sin lujos, nada caudalada, en un lugar seguramente pobre, aprendiendo el oficio de su padre. Cuando por fin hace aparición en su vida pública, sufre persecución, señalamientos, ni su familia lo reconocía, ¿no? No tenía un lugar en donde reposar la cabeza, ¿no? Seguramente privado de muchas comodidades, confiando en que la provisión de Dios venía día a día, ¿no? Sin dinero en el banco, ¿no? Jesús seguramente no tenía
ahorros ni pensión, ¿no? Entonces, vamos a decir, esa forma de vida seguramente la podemos identificar como una forma de vida afligida, ¿no? Sin embargo, dice aquí, más el de corazón contento, que seguramente lo tenía así Jesús, tiene un banquete continuo, ¿no? ¿Cuál era la riqueza y el contento de su corazón? La relación que tenía con Dios, con su Padre, ¿no? La relación que tiene pues, con Él mismo, ¿no? La relación de tener un banquete continuo porque se deleitaba en cada oración, en cada predicación, ¿no? Ese era su alimento. Entonces, ese corazón contento es el que nosotros tenemos que tener también cuando pasamos las verdades del Evangelio, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos en cuanto a escoger bien el mensaje que damos, ¿no? ¿A qué voy? La gente que piensa que Jesús es serio y que siempre es solemne, pues nos sirve para enfocarnos en que nuestro mensaje también debe ser cuidado, no debe ser frívolo, no debe ser superficial, ¿no? Porque lo que vamos a pasar, o sea, el mensaje del Evangelio, de entrada contiene verdades profundas, ¿no? Decirle a una persona, tienes un problema y este problema es el pecado, y del pecado nadie está libre, y nadie puede resolver ese problema por sí mismo, es un mensaje fuerte, pero no lo podemos dar si lo damos de manera superficial, ¿no? No lo podemos pasar en todo su contenido si lo aligeramos con, pues todos pecamos y nos reímos, ¿no? No. En esta parte sí hay que ser solemne, ¿no? Sí hay que ser, vamos a decir, adoptar un tono grave, ¿no? No es porque se trate de una actuación, sino porque tú mismo ya sabes que ese es un problema que no puedes resolver, ¿no? Yo, bueno, les he platicado en varias predicaciones y en mi propio testimonio que cuando vine a una primera predicación, lo que me hizo pensar que aquí se predicaba algo distinto a lo que yo había escuchado en algún momento de Dios, es que me estaban enfrentando con mi verdad más dolorosa, ¿no? Que es que pecaba, que peco y que no puedo resolver ese problema, ¿no? O sea, porque a mí no me hacía sentido lo que en otros lugares dicen, de que con ciertas repeticiones de una oración se resuelve un pecado, ¿no? Si tenía yo ganas de matar a mi vecino porque le hizo algo a mi gato, y lo deseo con el corazón, pues eso no lo resuelves diciendo 6 veces una fórmula que después de la 5ª vez ya no sabes ni qué estás diciendo, ¿no? Porque así te dicen que se resuelven los pecados, ¿no? O que me esté administrando perdón una persona que no sabe ni cómo es mi vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando me dicen en la predicación que tengo un problema, ese problema es el pecado y yo no lo puedo resolver, me hizo sentido, ¿no? Pero seguramente no me hubiera hecho sentido si el predicador hace un chiste con eso, ¿no? Si hace un chiste, ese mensaje no me llega, ¿no? Y ese yo te diría que fue el primer mensaje que me hizo pensar en que esta predicación y este contenido de la Biblia es verdad, ¿no? Porque me enfrentó con una verdad que yo vivía en mi vida, que era parte de lo que medio había meditado alguna vez, ¿no? Entonces, por eso la exhortación es esa, ¿no? A que elijas las palabras que vas a decir y que del tema de las verdades esenciales de la Biblia sí seas cuidadoso en que tus palabras no sean superficiales, no sean frívolas, ¿no? Entonces, bueno, a esto nos lo reitera de otra forma, por ejemplo, Proverbios 15, versículo 7, ¿no? Vamos a Proverbios 15, versículo 7. Dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Vámonos también a Proverbios 16, 23.
16, 23. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios, ¿no? Entonces aquí son dos recomendaciones, ¿no? Si no me recuerdo, Salomón, quien escribe estos proverbios, para elegir con sabiduría la palabra cuando sobre todo vas a pasar el mensaje del Evangelio, ¿no? Y aquí me gusta mucho en Proverbios 16, 23 esto que dice, ¿no? Dice, el corazón del sabio. Acordémonos otra vez, ¿no? No pueden salir palabras de gracia, no puede salir bien tu compartir el Evangelio si no tienes nutrido el corazón de Dios, ¿no? Con Dios, ¿no? Entonces, el corazón del sabio hace prudente su boca, ¿no? Alimentar tu corazón con la Biblia, con tu oración, con tu relación con Cristo, va a provocar que tu palabra sea prudente y pueda ser un mensaje de sabiduría, ¿no? Y añade gracia a sus labios, ¿no? Yo aquí te diría, es cuando ya de pronto te descubres que estás diciendo cosas que, pues, ¿de dónde están saliendo, no? Cuando ya empiezas a hablar con confianza, con autoridad sobre los mensajes de la Biblia, porque de entrada tienen correspondencia en lo que tú estás viviendo en tu vida, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Ahora, este tema de que elijamos bien y que sean palabras de contenido, de parte, era también una preocupación de Pablo, ¿no? Veamos, por ejemplo, las recomendaciones que también le da a otros, ¿no? Por ejemplo, Tito. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 8. Tito, capítulo 2, versículo 8. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Aquí yo te diría, esto de la palabra sana e irreprochable es cuando eliges una palabra que contiene verdad. Obviamente son los mensajes de la Biblia, ¿no? Las verdades de la Biblia. Y de modo que el que esté en contra de ese mensaje no tiene defensa, ¿no? Esto que acabamos de decir, ¿no? Que todos pecamos, pues es una verdad que nadie puede desmentir, ¿no? Entonces es un mensaje concreto cuyo adversario, o sea, el que lo quiera poner en duda, no lo puede hacer, ¿no? Alguna vez él ha mentido, alguna vez él ha deseado mal a otra persona en su corazón, alguna vez él ha tomado algo que no es suyo, o si no, ha querido llevárselo, ¿no? O sea, en el estándar de Cristo, todos hemos incumplido, hemos desobedecido a Dios. El que de entrada ataca esa verdad, pues está diciendo no creo en Dios, no creo en su autoridad, lo está desobedeciendo, eso ya es pecar, ¿no? Entonces, esa palabra de verdad deja sin defensa al adversario, ¿no? Entonces también elijamos bien ese mensaje, ¿no? Elijamos bien ese mensaje. Veamos también Job, capítulo 19, versículo 23 y 24. Job, capítulo 19, versículos 23 y 24. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? ¿Quién con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? ¿No? ¿Sí? Las palabras que elegimos que son verdaderas y que contienen un mensaje que se desprende de la Biblia, son así, ¿no? La palabra de Dios ha perdurado a través de los siglos, ¿no? Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y es un libro atacado, ¿no? Los mensajes que trae no son cómodos, por esa razón se ha querido destruir, ¿no? Y sin embargo, las palabras de este libro maravilloso están aquí y ahora, ¿no? Disponibles a nosotros. ¿Por qué? Porque son verdaderas.
tan perdurables como si, como dice aquí, fueran esculpidas en piedra para siempre, ¿no? Entonces, cuando tú eliges pasar la palabra del Evangelio, las verdades de la Biblia, y utilizas correctamente vamos a decir, el corazón de ese mensaje perdura en el corazón de las personas. Yo te decía hace un momento que de la predicación a la que fui, la primera, no me acuerdo de todo, pero siempre me voy a acordar que ahí fue donde escuché que yo tenía un problema de pecado, ¿no? Y eso pues, simplemente no se me olvida, ¿no? Después escuché otras doctrinas, fui a otras predicaciones y escuché otras cosas que me fueron haciendo más sentido. Pero ese mensaje principal me abrió los ojos, ¿no? Y yo te podría decir que en mi corazón, ahí fue escrito como si estuviera tatuado, ¿no? O sea, tú, Armando, eres pecador. Y no puedes resolver tu problema, hagas lo que hagas. Y por tanto, como consecuencia de eso, para poder resolver el problema necesitas un Salvador. Y ese Salvador solo es Jesucristo, ¿no? Ese mensaje se quedó esculpido para siempre, ¿no? Y yo cuando comparto el Evangelio, procuro pasar bien ese mensaje, porque para mí fue el que abrió brecha para que ese corazón de piedra se empezara a convertir en otra cosa, ¿no? En un corazón de carne, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que las palabras de gracia deben ser palabras de bondad, palabras de contenido, y veamos también que deben ser ahora palabras de discernimiento, ¿no? Discernimiento. Veamos a Colosenses, muy cerquita del pasaje o del versículo que estamos analizando, Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿sí? O sea, haciendo que el tiempo sea provechoso, ¿no? El que es sabio y que escoge bien sus palabras, vamos a decir, no le hace perder el tiempo a otro, ¿no? Yo te diría, otra vez recordando lo que me pasó esa primera predicación a la que acudí, fue que yo ni siquiera quería ir. Y todavía hice intentos, busqué pretextos para llegar tarde. O sea, no tenía que llevar nada a esa cena y llevé un pastel. Y elegí la pastelería, no la que pasaba por el camino, sino una que estaba por acá, ¿no? El caso es que llegué y todavía escuché toda la predicación. Sí te puedo decir que es el mejor tiempo invertido en mi vida, ¿no? El haber llegado ese día y escuchar completita esa predicación, porque es la que me tiene pues salvo, ¿no? Seguramente otras predicaciones también fueron significativas, pero esa en particular fue la que abrió brecha, ¿no? Fue la que abrió brecha. Entonces, es importante para Dios el tema del tiempo, ¿no? Veamos Efesios 5, versículo 16. Efesios 5, 16, ¿sí? Que es también una exhortación de Pablo, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Te digo, tanto por el mensaje que vas a pasar, el tiempo que vas a dedicar, pero también aquí hay un mensaje de que aprovechemos bien el tiempo, o sea, el tiempo que tenemos de vida, ocupémoslo como cristianos en pasar el Evangelio. Porque aquí hay una advertencia, y pues, bueno, es una advertencia que también es una verdad, ¿no? Dice, porque los días son malos. Yo no sé ustedes, pero tenemos días de dicha, tenemos días de en donde estamos contentos, donde algo nos pone una sonrisa en el rostro, pero aún en esos días pasa algo malo, ¿no? Ese día te levantaste, estabas descalzo, te pegaste con la
silla y te pegaste en el dedo meñique y te dolió, ¿no? Y luego, como gente que tiene manías como yo, si en cadena te pasó una cosa, esa detona que te pase la que sigue y así asado, ¿no? Y también hay días donde hay persecución, hay días donde hay algún conflicto, etcétera, ¿no? Pero para la vida de las personas que no conocen a Cristo, pues yo te diría, todos los días son malos, ¿no? O sea, nuestros días pueden ser buenos y malos, ¿no? Pero para el que no tiene a Cristo, hasta las victorias no le saben, ¿no? Quieren la que sigue, ¿no? Quieren la que sigue. Yo les platicaba que antes de venir a Cristo, la manera que yo tenía como de probar un poquito de felicidad era irme a conciertos de rock, ¿no? Y lo que contaba era que estaba bien eufórico porque escuchaba la música y hacía todo lo que se hace en un concierto. Y terminando me sentía como, sí, feliz, pero al mismo tiempo vacío. Y no en pocas ocasiones, terminando el concierto, andaba buscando la taquilla para el que sigue, para llenar el vacío tan tremendo que tenía de Dios, ¿no? Pues te digo, el que no tiene a Cristo, todos sus días son malos. Entonces, la invitación es a que pongamos atención al tiempo, ¿no? Al tiempo de nuestra vida cristiana, de pasar el Evangelio, porque es prioritario, ¿no? Prioritario para otras personas, ¿no? Esa es la invitación, ¿no? Y bueno, Proverbios 25:11 nos da también otro elemento para la palabra que debe ser palabra de discernimiento, ¿no? Proverbios 25:11. Proverbios 25. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿no? Así debe ser nuestra predicación, así debe de ser cuando compartimos el Evangelio, ¿no? Una manzana de oro con figuras de plata, o sea, dos metales que en la historia humana son valiosísimos, ¿no? O sea, son los que más valor tienen como piedras preciosas o como materiales preciosos, ¿no? Ya ahora hay otras cosas que cotizan en bolsa y esas cosas, ¿no? Pero a lo largo de la historia humana esto tiene valor. Entonces lo que nos está diciendo es que la palabra dicha como conviene, o sea, cuando es precisa en tiempo, cuando es precisa en mensaje, cuando es precisa en contenido, cuando va con verdad, es así de valiosa, ¿no? O sea, como una manzana, o sea, imagínate una manzana de oro con figuras de plata. O sea, lo que pesa, ¿no? Entonces, esa manzana, ¿no? Así es como tiene que ser tu palabra, ¿no? La palabra de gracia, ¿sí? Cuarta característica de la palabra de gracia, palabra de sabiduría, que ya lo hemos venido viendo en algunos versículos, ¿no? Y aquí el estudio que me compartió Carlos tiene una anécdota muy interesante, ¿no? Dice, había un barbero cristiano. De estos barberos a la antigua, ¿no? Que cortan con tijera y con navaja, ¿no? Entonces tenía unos clientes y pues, se había propuesto compartir el Evangelio con todos sus clientes, ¿no? Entonces ustedes saben que pues, los hombres que usamos barba, pues de pronto es un placer ir a que te rasuren la barba con la navaja, ¿no? Pero barbero cristiano, cuando los estaba afeitando, con la navaja en mano, y aquí cuando la pasaba, les preguntaba algo que es relevante cuando estás pasando el Evangelio, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer cuando mueras, ¿no? ¿A dónde te vas a ir? Y la pregunta es, ¿estás preparado para morir, pero con la navaja aquí en la yugular, ¿no? Tache para el barbero cristiano, ¿no? Porque no está eligiendo la manera correcta de pasar el Evangelio. Imagínense la reacción de los clientes, ¿no? O sea,
pues no están atendiendo lo que les está diciendo ni la importancia del mensaje. Están cuidando que la navaja no se le pase, ¿no? No se le pase la mano, ¿no? Y peor con la pregunta, ¿no? Entonces, a eso se refiere este estudio, este mensaje, con elegir también la ocasión, el momento, yo te diría hasta el lugar donde vas a compartir el Evangelio, ¿no? Retomando Colosenses 4:6, que es nuestro versículo principal, ¿no? Aquí enfoquémonos en la segunda parte, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Esa es la primera parte que ya analizamos. Pero la siguiente, ¿no? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿sí? Aquí yo lo que te diría es que la forma en que tú comunicas el Evangelio a una persona no necesariamente es efectiva con otra, ¿no? Entonces tiene que ser pasar el mensaje, como decimos los abogados, ad hoc, ¿no? Adecuada a cada persona, ¿no? Adecuada a las circunstancias, a lo que te va platicando, ¿no? A eso atiende el que la palabra de gracia tiene que ser pasada con sabiduría, ¿no? Veamos también 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25. Sí, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿sí? Y bueno, aquí no es que Dios sea insensato, Dios no es insensato, pero si hubiera algo insensato de Dios, eso es más sabio que los hombres, ¿no? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues tampoco hay cosas débiles de Dios, pero si te pudieras imaginar que hubiera algo débil, eso es más fuerte que los hombres, ¿no? Entonces, esta es la sabiduría, reconocer nuestra pequeñez frente a Dios, reconocer que aquel que se piense que puede rivalizar con Dios en su mente o en sus imaginaciones, es insensato, ¿no? Reconocer eso. Entonces también a la hora que nosotros pasemos el Evangelio, sepamos que pues, en realidad no estamos actuando nosotros, está actuando Dios. Y ese poder es el que va a poder transmitir la palabra de verdad, ¿no? La palabra de gracia. Y número 2, transmitir el mensaje de que los hombres somos pequeñitos, ¿no? Porque el mundo tiene otro mensaje, ¿no? El mundo te dice: tú eres importante, tú eres grande, tú eres lo mejor, tú estás llamado a ser el rey de todo, ¿no? Y para eso tienes que hacer estos pasos, ir a estas meditaciones, tomar estos cursos, ir a estas escuelas y realizar X, Z y Y, ¿no? No, o sea, para Dios eres importante porque eres alguien que ama, que te previó desde el origen y ya te tenía pensado para salvación. Pero tu humanidad es pequeñísima frente a Dios, ¿no? Entonces eso también es importante pasarlo, ¿no? Y bueno, el quinto elemento que vamos a ver hoy es el de precisamente el tema de la sazonada, ¿no? Palabra sazonada. Que tu palabra sea sazonada con estos elementos, con la sabiduría, ¿no? Las referencias a la sal que escuchamos sobre todo de Jesús, normalmente las entendemos como un mensaje dirigido a los cristianos, ¿no? O sea, Cristo mismo les dijo: ustedes son la sal del mundo, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo con ese mensaje? Que gracias a que existen cristianos, el mundo no termina de corromperse, de pudrirse. La sal en la época de Jesús era lo único que existía para poder conservar cosas para que no se echaran a perder. ¿Sí? O sea, la carne se salaba precisamente para que no se echara a perder. Entonces, la sal era una especie de sinónimo de conservación para evitar la putrefacción, ¿no? Entonces, por eso le pasa a Jesús este mensaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice en Mateo 5:13, veamos
Mateo 5:13, ¿no? Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿no? O sea, esto es lo que quiere decir Jesús con el tema de la sal, ¿no? Que el cristiano es el que impide que el mundo se deteriore y desaparezca, ¿no? Esto es lo que está también en el mensaje. Es un poco diferente del mensaje de Pablo, ¿no? En Colosenses 4:6, ¿no? ¿Sí? La sal como conservación es el mensaje para el cristiano, ¿no? Tú eres el que al pasar el evangelio va salvando o va siendo el vehículo para que Dios salve a personas, ¿no? Y entonces por eso el mundo no termina de destruirse, ¿no? Yo te podría decir, si no hay cristianos, ya hubieran destruido este planeta muchas veces, ¿no? Ya se tiene el poder para destruir el planeta con bombas atómicas, ¿no? O con guerras convencionales, porque en eso siempre hemos sido, ¿no? Pero acá lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses 4:6, que sea la palabra sazonada con sal, es que esta palabra sea otra vez sabia, ¿no? Veamos Proverbios 15, versículo 2. Sí dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Veamos ahora Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Sí? Ya lo habíamos leído. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer en esta labor que nos pide Dios es sazonar nuestra predicación, el presentar el evangelio, compartir nuestro testimonio con palabras que sean sabias, cuidadas, ¿sí? Que sean de valor para el otro, ¿no? Que tengan ese sabor, ¿no? El sabor que el propio Cristo le ponía, ¿no? Veamos también qué nos dice Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, ¿no? Este es el sazón que está hablando Pablo en Colosenses, ¿no? La elección de las palabras sí es importante, ya lo dijimos múltiples veces, pero sobre todo el que tú seas vehículo de la acción del Espíritu Santo y que además estas palabras de gracia tú las puedas transmitir, dice aquí, de poder. Yo te diría autoridad, ¿no? La autoridad que te da el que tú ya eres parte del equipo correcto, ¿no? Tú ya tienes la salvación, tú ya conoces los mensajes importantes de la Biblia, tú ya conoces las verdades de la Biblia. Con ese conocimiento y siendo parte de los que son elegidos para salvación, tienes autoridad para también pasar esos mensajes y esas promesas, ¿no? ¿Sí? La autoridad pues viene de que el propio Cristo te ha pedido hacer la labor de ir a todas las naciones y predicarle a toda criatura, ¿no? Tienes esa encomienda, tienes, vamos a decir, la credencial, muy a la mexicana diríamos, tienes la charola, ¿no? Entonces puedes dar el charolazo de, yo soy autoridad, ¿no? O sea, en México nos dicen que el que trae la charola le abren las puertas, ¿no? Así tú ya tienes
un sello de que eres salvo, eres hijo de Dios, que puedes pasar el Evangelio y además tienes la encomienda de tu Señor de ir y hacerlo con quien se deje, ¿no? En cualquier oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es las 5 elementos en los que deben ser nuestras palabras de gracia. Y bueno, ya nada más para concluir, te diría que lo último que recomendamos y se recomienda para cuidar en estas palabras de gracia son que aun cuando tú estés pasando el Evangelio, cuides mucho que tu mensaje no sea arrogante, ¿no? Si bien tienes la autoridad para pasar estos mensajes, la autoridad para decir con seguridad, el problema de pecado no se resuelve, aunque tú sepas que esto es verdadero y correcto, es muy diferente que digas eso con humildad a que lo digas con arrogancia, ¿no? Arrogancia es como si este mensaje lo pasaras desde un escalón de superioridad respecto del otro, ¿no? Que no permitas que se acerque a ti, ¿no? Que te pongas en un plano en el que estemos desiguales, ¿no? Porque tú sabes estas verdades y te sientes por arriba, ¿no? No, la idea es que tú lo puedas pasar en un mensaje de igualdad, porque tú sí sabes, porque tenías la misma condición de pecado, ¿no? Entonces, por esa razón, es muy importante que tu mensaje no sea arrogante, ¿no? También evitar que tu mensaje sea contencioso. ¿Qué quiere decir esto de contencioso? En derecho hablamos de el área de la unidad de asuntos jurídicos del contencioso, ¿no? El que pelea, ¿no? El que anda resolviendo los pleitos en los juicios, ¿no? Entonces, también cuida mucho que tu mensaje no sea incorrecto, aunque el mensaje de fondo y la sustancia sea importante y buena. Cuida mucho el que no lo pases buscando pleito, ¿no? No te enganches en discusiones doctrinales que no te llevan a nada, ¿no? No le quieras ganar la discusión a alguien, ¿no? Preséntale las verdades y si Dios actúa en esa persona, las va a comprender, ¿no? Yo te puedo decir que a mí en esa predicación que les he platicado, el mensaje que recibí me hizo pensar en mi vida, me reflejó un mensaje de verdad, etcétera, porque entre otras cosas no me lo dijeron desde un plano superior, ¿no? No me lo dijeron en un púlpito, me lo dijeron en una casa común y corriente, ¿no? En medio de un espacio pues, común, ¿no? Rodeado de personas, todas en el mismo plano, ¿no? Nada de superioridad, reflejando eso, ¿no? Que estamos en un nivel en donde compartimos cosas, ¿no? Entonces también que no sea ni arrogante ni contencioso, ¿no? El pastor que predicó en aquella ocasión, nunca lo escuché acusándome, ¿sí? Planteó las palabras y eligió el mensaje de manera que yo lo entendí, me sentí acusado conmigo mismo ante Dios, pero él nunca me señaló como culpable, ¿no? Entonces eso también es bien, bien importante, ¿no? Y por último, cuida que tus palabras no sean descuidadas, ¿no? Hay que pensar bien nuestras palabras antes de emitirlas, ¿no? Veamos, por ejemplo, nada más un solo versículo adicional, ¿no? Veamos Mateo 12, versículos 36 y 37, ¿no? Mateo 12, versículos 36 y 37. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿no? Entonces, bueno, hay que elegir con mucho cuidado lo que decimos, ¿no? Lo que decimos sobre todo porque como hemos reiterado en muchas ocasiones en estos estudios de la gracia, el pasar
el Evangelio, el compartir tu testimonio, el enseñar las verdades de la Biblia, es un mensaje importante, prioritario y necesario de todas las personas, ¿no? Y de las que no conocen a Cristo, pues es su necesidad, aunque no lo sepan, ¿no? Entonces, por eso radica esto la importancia, ¿no? Y entonces, redondeando en estos 2 estudios, lo que vimos fue, bueno, cómo no pueden salir palabras de gracia de una persona que es no cristiana. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo en muchos pasajes a lo largo de su ministerio público fue ejemplo de esas palabras de gracia. Vimos 5 elementos de cómo debe ser nuestro mensaje cuando damos palabras y que estas palabras sean de gracia, ¿sí? Vimos que deben de ser palabras de bondad, palabras de discernimiento, palabras de sabiduría y sazonadas con sal, ¿no? Y por último, evitar que sea nuestro mensaje arrogante, contencioso y descuidado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estudio de las palabras de gracia, sazonadas con sal, y espero que pues sigamos meditando en la semana sobre este estudio. Y les digo, a mí me gusta mucho ese pasaje de Juan 3. Si tienen tiempo y oportunidad, valdrá la pena volverlo a ver, porque a mí me gusta mucho el mensaje que le da a Nicodemo, pues porque además viene ahí un versículo que me encanta, ¿no? El pasaje de Juan 3:16, ¿no? Porque pues es un resumen pues, también de la Biblia, ¿no? De la Biblia completa, ¿no? Y es un mensaje en donde vemos toda esta paciencia, la elección de palabras, vemos con mucha claridad cómo son estas palabras de gracia, ¿no? Entonces, bueno, si les parece bien, concluimos el estudio con una oración y pues bueno, seguimos compartiendo aquí en casa de Carlos y Karina. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú, bueno, en tu sabiduría y en tu amor y tu misericordia, tú nos has dejado ver en estas 2 predicaciones una enseñanza importantísima, que es cuidar lo que sale de nuestra boca, tanto para nuestra vida cotidiana, pero sobre todo cuando estamos dedicados a pasar el mensaje de salvación, cuando estamos presentándole a alguien el Evangelio, cuando estamos compartiendo nuestro testimonio, cuando estamos enseñando las verdades de la Biblia, ¿no? Te damos muchas gracias porque tú nos has dado múltiples ejemplos y gracias a que tú has mantenido esta Biblia intacta y disponible para que nosotros la veamos, llega hasta nosotros estos mensajes. Te damos también muchas gracias de que tú reiteradamente nos haces invitaciones, exhortaciones y utilizas muchas figuras para que esto sea comprensible para nosotros, ¿no? Porque aunque parecieran de pronto cosas obvias, la verdad es que a veces se nos olvidan y por eso vemos que tú lo reiteras de maneras distintas. Te pedimos, Padre, que el estudio de hoy sea bien útil para que lo podamos aplicar en nuestra vida, lo podamos utilizar y recordar en la hora que preparemos nuestro testimonio, cuando estemos haciendo una cita para hablar del Evangelio, cuando pues estemos intentando pasar este mensaje de verdad a otra persona. Te pedimos que ese casi manual que tú preparas sea recordado en nuestra mente y lo utilicemos con fuerza, ¿no? Y además podamos pasar todo esto con efectividad y con autoridad como hemos visto. Padre, te damos muchas gracias por todo esto y te pedimos que nos sigas acompañando, que el Espíritu Santo esté con nosotros cuando pasemos el Evangelio y que el Espíritu Santo sea el canal a través del cual estas palabras se conviertan en palabras de gracia. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.